El zapato de cuero pulido del Dr. Coington atravesó el aire iluminado por la lámpara de araña como una daga. En un segundo, Jade estaba de pie junto a la mesa con su libreta de pedidos en el bolsillo del delantal, y al siguiente, su cuerpo se retorció cuando el pie del millonario se estrelló contra sus costillas. Todos los miembros de la alta sociedad y ejecutivos que lo presenciaron pensaron que la indefensa camarera estaba acabada. Pensaron que Coington finalmente había demostrado que podía tratar a cualquiera como quisiera, pero lo que nadie esperaba era la rápida respuesta que recibió el ataque. Jade se movió ligeramente, sus ojos siguieron el movimiento antes de que se completara, y su antebrazo se convirtió en granito al conectar con la espinilla de él. Todo el comedor se quedó paralizado. Incluso el doctor Coington contuvo la respiración. Algo no tenía sentido. Había algo que no encajaba en la mujer que todos creían indefensa. Y en ese único momento irreal, toda la élite se dio cuenta de que habían estado juzgando a la persona equivocada toda la noche sin saber que todo conducía a ese preciso instante. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. Ahora, volvamos al tema. Cuando comenzó la velada, el comedor del Grand Imperial lucía impecable. No había tensión ni hostilidad, solo el ritmo habitual del tintineo de la cristalería, la suave música clásica y el murmullo de las conversaciones de los comensales adinerados. Jade entró por la puerta de servicio con su libreta de pedidos bien sujeta en el delantal. Sus movimientos eran fluidos y profesionales. No se apresuraba, no dudaba, no parecía insegura, simplemente escuchaba y servía. Un par de comensales cerca de la mesa 12 susurraban entre ellos. Uno dijo, «Es una de las mejores camareras que tenemos aquí». El otro respondió, «Se mueve como si llevara años haciendo esto». Jade continuó con su ronda sin reaccionar a nada de lo que se decía a su alrededor. Al otro lado de la sala, el doctor Barrett Chase Coington estaba sentado a la cabecera de la mesa 7 con los brazos abiertos, llamando la atención. En cuanto vio a Jade acercarse a otra mesa, su expresión cambió. Uno de sus compañeros de mesa le preguntó, «¿Te pasa algo, Barrett?» Coington murmuró, «No me gusta cómo se comporta, como si este fuera su lugar». Su compañero frunció el ceño y dijo, «Solo está haciendo su trabajo, tío». El Grand Imperial no solo era caro, era toda una declaración de intenciones. Los techos de triple altura sostenían enormes candelabros de cristal que derramaban luz sobre todas las superficies como oro líquido. Las paredes estaban revestidas con paneles de caoba tallados a mano, importados de algún lugar cuyo nombre la mayoría de la gente no sabía pronunciar, y el suelo era de mármol italiano, tan pulido que se podía ver el reflejo si se miraba hacia abajo durante el tiempo suficiente. Los manteles de lino blanco cubrían cada mesa con una precisión que sugería que alguien los había planchado en la última hora. Los cubiertos brillaban. La vajilla llevaba el escudo dorado del restaurante en relieve. Incluso el aire parecía caro, con un ligero aroma a vino añejo, aceite de trufa y riqueza que no necesitaba anunciarse porque todo el mundo ya lo sabía. El doctor Coington encajaba perfectamente en ese ambiente. Su traje azul marino estaba hecho a medida, con un corte tan preciso que cada línea resaltaba su figura sin una sola arruga. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás de una manera que denotaba un cuidado meticuloso, y su barba corta estaba recortada al milímetro. El lujoso reloj de su muñeca izquierda reflejaba la luz cada vez que gesticulaba, lo que hacía a menudo y de forma deliberada. No solo estaba cenando, estaba actuando. La mesa 7 se había convertido en su escenario para esa noche. 6 inversores se sentaban a su alrededor, pendientes de sus palabras, mientras contaba una historia sobre una intervención que le había realizado a una actriz cuyo nombre mencionó casualmente. Entró en mi consulta con aspecto de haber sufrido un accidente de coche. Dijo, recostándose con la confianza que da no haber recibido nunca un no por respuesta. 3 horas más tarde, salió con un aspecto 10 años más joven. Eso es lo que hago. No solo arreglo caras, reconstruyo legados.
Los inversores se rieron al instante. Uno de ellos, un hombre calvo de unos 50 años que llevaba gafas de montura metálica, levantó su copa de vino. Por eso estamos aquí, Barrett. No eres solo un cirujano, eres un artista. Coington aceptó el cumplido con un gesto de asentimiento que sugería que lo había oído tantas veces que ya casi ni le hacía efecto. El arte requiere visión, respondió, y la visión requiere saber exactamente lo que la gente necesita antes incluso de que lo pidan. Otra inversora, una mujer más joven con un vestido de cóctel negro, se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántas intervenciones realiza a la semana? Coington hizo girar su copa de vino. Depende de la semana, pero soy selectivo. No acepto a cualquiera. Entre mis clientes hay personas que han aparecido en portadas de revistas, personas que dirigen empresas en las que han invertido, personas que entienden que la perfección no es barata. Un camarero se acercó a la mesa en silencio y rellenó las copas de agua sin interrumpir la conversación. Coington no le prestó atención. Siguió hablando, con una voz lo suficientemente alta como para que las mesas cercanas pudieran oír fragmentos de su monólogo. La lista de espera para mis servicios es de 6 meses. 6 meses. Y la gente sigue llamando todos los días para suplicar que les den una cita antes. Hizo una pausa para que asimilaran lo dicho. Esa es la diferencia entre ser bueno y ser legendario. Los inversores asintieron, impresionados, o al menos mostrando el nivel adecuado de admiración. Coington se regodeó en ello. Señaló con un gesto el restaurante que les rodeaba. Este lugar lo entienden que ciertas personas merecen un cierto nivel de trato. Por eso traigo aquí a mis socios. El ambiente importa, la presentación importa. La excelencia reconoce la excelencia. Jari llegó a la sección donde se encontraba la mesa del Dr. Covington. Se disponía a comprobar su pedido de vino cuando Coington alzó la voz deliberadamente y chasqueó los dedos. Ven aquí ahora mismo. Las palabras no eran una petición. Jade se giró con calma y se acercó. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz no era defensiva, apologética ni nerviosa. Era profesional, de una forma que, de algún modo, irritaba a Coington más que cualquier otra cosa. Se recostó en su silla y dijo en voz alta, «Este vino no es el adecuado. ¿Ni siquiera ha comprobado lo que pedimos?» Jade miró la botella. «Es el Burdeos de 2015 que pidió, señor. ¿Quiere que...» «No me diga lo que pedí», la interrumpió Coington, alzando la voz. Otro comensal de una mesa cercana murmuró algo. «Vamos, Barrett, relájate». Coington lo ignoró por completo. «Solo arréglalo y hazlo rápido». Jade asintió con la cabeza. «Hablaré con el sumiller inmediatamente». Se dio la vuelta para marcharse con la misma elegancia y serenidad. Pero Coington siguió mirándola fijamente mucho después de que ella se alejara, apretando la mandíbula como si su respuesta sencilla y serena le molestara a un nivel que ni siquiera podía explicar. La conversación en la mesa 7 continuó, pero algo había cambiado. La atención de Coington se dividía entre sus inversores y el servicio que le rodeaba. Hacía comentarios entre historia e historia, pequeñas críticas sobre la temperatura de la sala, el tiempo entre platos, la forma en que otro camarero se movía demasiado despacio. Sus compañeros de mesa intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Era su velada, su territorio, y ellos estaban allí para impresionarle a él, no al revés. Jade se movía por el pasillo de servicio con el mismo ritmo mesurado, sin darse cuenta de que la irritación de Coington no estaba desapareciendo. Se estaba convirtiendo en algo que explotaría más tarde, mucho antes de que nadie tuviera tiempo de detenerlo. Pasaron 20 minutos con esa elegancia tranquila por la que era conocido el Grand Imperial, el tipo de ambiente refinado que hace fácil olvidar que se está gestando algo hostil. Jade regresó a la mesa 7 con el sumiller, que explicó cuidadosamente la selección de vinos. El Dr. Coington lo despidió con un gesto de desprecio y señaló a Jade. Ella es la que se equivocó en primer lugar. El sumiller miró a Jade y luego volvió a mirar a Coington. Señor, le aseguro que el pedido fue... No necesito que el personal me dé garantías, interrumpió Coington con una voz tan aguda
que varias mesas cercanas se quedaron en silencio. Jade mantuvo las manos cruzadas, con una postura profesional, escuchando sin mostrar ninguna reacción. Coington se inclinó hacia adelante, con el rostro enrojecido. Vosotros creéis que podéis limitaros a hacer lo mínimo y cobrar las propinas de vuestros superiores. Uno de sus comensales se movió incómodo. Barrett, eso es... Coington no le dejó terminar. Se levantó lentamente, con la silla rozando el suelo de mármol, y se acercó a Jade. ¿Entiendes siquiera a quién estás sirviendo? Jade le miró a los ojos con calma. Entiendo que es usted un cliente valioso, señor. Esa respuesta, perfectamente medida, completamente imperturbable, hizo que algo se rompiera detrás de los ojos de Coington. Dio otro paso adelante, invadiendo su espacio, y todo el comedor pareció contener la respiración mientras los teléfonos se levantaban lentamente, grabando lo que todos intuían que estaba a punto de convertirse en inolvidable. El silencio se prolongó durante 3 segundos, que parecieron 30. Los invitados a la cena de Coington se quedaron paralizados, sin saber si intervenir o fingir que no estaban presenciando lo que claramente se estaba convirtiendo en una escena. La inversora vestida de negro abrió la boca como para decir algo, pero la cerró de nuevo cuando la mirada de Coington la atravesó. Jade permaneció completamente inmóvil, con las manos aún cruzadas delante del delantal y la expresión neutra. No retrocedió, no se inmutó, simplemente esperó, dando a Coington el espacio necesario para que se recompusiera o se comprometiera plenamente con la dirección que estuviera tomando la situación. Esa paciencia, esa negativa a reaccionar, pareció empeorar las cosas. Estimada invitada, repitió Coington lentamente, con voz llena de desprecio. ¿Es eso lo que le enseñan a decir? ¿Algún guión que le hacen memorizar para que pueda fingir que pertenece a un lugar como este? Señaló el comedor con una mano, con movimientos bruscos y teatrales. ¿Entiende siquiera lo que representa esta sala? ¿Lo que cuesta sentarse en estas mesas? Jade mantuvo la voz firme. El Grand Imperial se enorgullece de tratar a todos los huéspedes con respeto, señor. ¿Respeto? Coington se rió, pero no había humor en ello. ¿Crees que servir vino es respeto? ¿Crees que ir por ahí con tu delantalito y tu libreta de pedidos significa que entiendes algo de la gente que hay en esta sala? Dio otro medio paso hacia ella, lo suficientemente cerca como para que Jade pudiera oler la cara colonia mezclada con el vino en su aliento. Déjeme explicarle algo. El reloj que llevo en la muñeca cuesta más de lo que usted gana en un año. El traje que llevo puesto, hecho a medida en Milán. El vino que de alguna manera ha conseguido estropear. Solo esa botella vale más que todo su guardarropa. Uno de los inversores, el hombre mayor con gafas de montura metálica, carraspeó suavemente. Barrett, quizá deberíamos... Estoy dejando claro mi punto de vista, Gerald. Coington espetó sin mirarlo. Sus ojos permanecieron fijos en Jade. Ella tiene que entender cuál es su lugar. Todos lo tienen que entender. Hizo un gesto vago con la mano hacia los otros camareros que se movían por el comedor, la mayoría de los cuales habían ralentizado el paso, conscientes de que algo estaba pasando en la mesa 7, pero sin saber si acercarse o mantenerse al margen. Jade apretó la mandíbula de forma casi imperceptible, pero su voz se mantuvo firme. Le pido disculpas si ha habido alguna confusión con su pedido, señor. Si lo prefiere, puedo pedirle al gerente que venga a hablar con usted directamente. Ahora quiere pasarme a otra persona. El rostro de Coington se sonrojó aún más. Perfecto. Es exactamente lo que esperaría de alguien como usted. Cometer un error y luego correr a esconderse detrás de otra persona para que lo arregle. Se giró ligeramente hacia sus comensales, como si estuviera actuando para ellos. Esto es lo que pasa cuando los sitios empiezan a bajar el nivel. Contratan a cualquiera que sepa llevar una bandeja y sonreír, y esperan que aceptemos la mediocridad. La inversora se movió incómoda. No creo que esto sea necesario. Es absolutamente necesario, la interrumpió Coington. Vengo a este restaurante porque se supone que representa la excelencia. Traigo aquí a mis socios porque espero un cierto nivel de profesionalidad y, en cambio,
Me encuentro con alguien que ni siquiera es capaz de tomar correctamente una simple comanda de vino y que luego tiene el descaro de quedarse aquí y darme una charla sobre lo que he pedido. La postura de Jade no había cambiado. Sus manos seguían cruzadas. Su expresión seguía siendo neutra, pero algo en sus ojos había cambiado. Un destello de cálculo que habría alertado a cualquiera que prestara suficiente atención. Le he traído el Burdeos de 2015 que figuraba en su reserva, señor. Si prefiere otra selección, estaré encantada de traerla. Para, dijo Coington, bajando la voz, pero de alguna manera con más fuerza. Deja de hablar. Cada palabra que sale de tu boca empeora las cosas. Se inclinó ligeramente y su voz adquirió un tono que hizo que varios comensales cercanos se giraran abiertamente para mirar. Vosotros siempre tenéis una excusa, ¿verdad? Siempre tienen alguna explicación de por qué no es culpa suya. Siempre intentan darle la vuelta a la tortilla, como si de alguna manera fuéramos nosotros los culpables por esperar una competencia básica. La frase «ustedes» quedó suspendida en el aire como humo. Varios comensales intercambiaron miradas. Una mujer de la mesa 9 le susurró algo a su acompañante. Un hombre con traje gris de 2 mesas más allá sacó su teléfono y lo apuntó hacia la confrontación, sin siquiera intentar ser sutil a la hora de grabar. Jade respiró lentamente por la nariz. Señor, entiendo que esté frustrado. Si ha habido un malentendido con su pedido, asumo toda la responsabilidad y estoy intentando corregirlo. Eso es todo lo que intento hacer aquí. Toda la responsabilidad, repitió Coington burlonamente. Qué generosa es usted. Qué noble. Se enderezó ligeramente, mirándola desde su gran altura. Déjeme decirle lo que es realmente la responsabilidad. La responsabilidad es lo que tengo cada día cuando la cara de alguien está bajo mi bisturí. La responsabilidad es tomar decisiones que afectan a la vida entera de las personas. La responsabilidad es construir algo que vale millones gracias a la habilidad y la inteligencia reales. Le señaló con el dedo sin llegar a tocarla, pero lo suficientemente cerca como para dejar claro su punto de vista. Lo que usted hace, ir de un lado a otro tomando pedidos y sirviendo bebidas, eso no es responsabilidad. Eso ni siquiera es un trabajo. Es algo que cualquiera podría hacer. No requiere nada. El sumiller, que había estado de pie a unos metros de distancia, cada vez más angustiado, finalmente encontró su voz. Doctor Coington, por favor, ¿puedo verificar personalmente que la selección de vinos? No me importa lo que puedas verificar, dijo Coington sin siquiera mirarlo. Su atención se centró por completo en Jade, y su ira parecía alimentarse de la compostura que ella mantenía. Me importa que estoy aquí sentado con gente importante en una cena importante. Y en lugar de excelencia, recibo excusas de alguien que claramente no entiende lo más básico del servicio. Las manos de Jade se tensaron ligeramente donde estaban cruzadas. Era la única señal visible de que sus palabras estaban surtiendo algún efecto. Lamento que su experiencia no haya cumplido sus expectativas esta noche, señor. Mis expectativas. La risa de Coington fue áspera. Mis expectativas son que, cuando gasto miles de dólares en un establecimiento como este, las personas que me atienden conozcan su lugar y hagan su trabajo sin hacerme perder mi valioso tiempo corrigiendo sus errores. Se enderezó los gemelos con deliberada lentitud, un gesto diseñado para enfatizar la diferencia de estatus entre ellos. Pero claramente, eso es pedir demasiado en estos días. Todo el comedor se había quedado en silencio. Las conversaciones en las otras mesas se habían detenido. Todos los ojos estaban puestos en la mesa 7, en el cirujano bien vestido que se alzaba sobre la serena camarera, en la confrontación que hacía tiempo que había dejado de ser sobre el vino y se había convertido en algo más desagradable, algo que todos reconocían, pero que nadie parecía dispuesto a interrumpir. Jade se mantuvo firme, con la voz aún mesurada cuando habló. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle esta noche, señor? Esa pregunta, formulada con la misma calma profesional que había mantenido en todo momento, pareció ser la gota que colmó el vaso. El rostro de Coington se contorsionó,
mostrando los dientes en una expresión a medio camino entre una mueca y un gruñido. «Ayúdame». Su voz se elevó lo suficiente como para resonar en los altos techos. «Ya has ayudado bastante por una noche». Las palabras resonaron en el suelo de mármol y rebotaron en las paredes de caoba. Varios comensales que habían intentado mantener al menos la apariencia de ocuparse de sus propios asuntos se rindieron por completo. Ahora giraban la cabeza abiertamente. Una pareja en la mesa 4 se inclinó hacia el otro, susurrando detrás de los menús levantados. El hombre del traje gris en la mesa 11 ajustó ligeramente su teléfono, asegurándose de que el ángulo capturara claramente tanto a Covington como a Jade. Una mujer cerca de la entrada sacó su propio teléfono del bolso, sosteniéndolo bajo contra el mantel blanco, pero con la cámara apuntando directamente al enfrentamiento. Jade no miró a ninguno de ellos. Su atención seguía puesta en Covington, pero algo había cambiado en su postura. Su columna vertebral estaba un poco más recta. Sus hombros se habían acomodado en una especie de preparación diferente que parecía compostura profesional en la superficie, pero que tenía peso en el fondo. Sus ojos seguían los movimientos de Covington con una precisión que sugería que estaba midiendo algo más que su estado de ánimo. Estaba calculando la distancia, los ángulos, los puntos de equilibrio. Nadie en la sala se dio cuenta de lo que estaban viendo, excepto, posiblemente, la propia Jade. Covington no se percató de nada. Estaba demasiado consumido por su propia furia, por el hecho de que esta mujer, esta camarera, esta don nadie, siguiera allí de pie, mirándolo como si fuera un cliente difícil más, en lugar de alguien cuya ira debería hacerla derrumbarse. «Ni siquiera vas a disculparte como es debido, ¿verdad?», dijo con voz tensa. «Te vas a quedar ahí parada con esa expresión inexpresiva como si nada de esto importara». «Me he disculpado varias veces, señor», respondió Jade en voz baja. Su tono no había cambiado. Seguía siendo profesional, mesurado, exasperantemente tranquilo. No como si lo sintieras de verdad. Covington se acercó aún más, acortando la distancia hasta quedar casi directamente frente a ella. La proximidad era agresiva, diseñada para intimidar, para forzar algún tipo de reacción. Jade no retrocedió. Simplemente ajustó ligeramente su postura. Un movimiento tan sutil que la mayoría de los espectadores ni siquiera se dieron cuenta de que había ocurrido. Pero su peso se desplazó, su centro de gravedad bajó quizás medio centímetro y sus manos, aún cruzadas delante del delantal, se relajaron ligeramente. La inversora de la mesa 7 finalmente se levantó, haciendo que su silla rozara suavemente el suelo. «Barrett, esto ya ha ido demasiado lejos. Pidamos otra cosa y sigamos adelante». Su voz era suave pero firme, el tipo de tono que se utiliza cuando se intenta calmar los ánimos sin desafiar directamente. Covington la despidió con un gesto sin mirarla. «Siéntate, Mónica. Esto no te concierne». Mónica dudó, miró a los demás inversores que estaban estudiando sus copas de vino, el techo o cualquier cosa que no fuera la escena que se desarrollaba ante ellos, y luego se sentó lentamente. El mensaje era claro. Nadie en esa mesa iba a ayudar. Aparecieron más teléfonos en la sala. Una joven pareja en la mesa 14 sacó sus dispositivos y comenzó a grabar desde ángulos ligeramente diferentes. Un señor mayor cerca del fondo levantó su teléfono con manos temblorosas, con expresión de desaprobación, pero con la cámara apuntando fijamente a Covington. El personal del restaurante, 3 camareros y un ayudante, se había reunido cerca de la entrada de la cocina, observando pero sin moverse. El gerente no se veía por ninguna parte. Probablemente todavía estaba en su oficina, sin saber que su comedor se había transformado en un teatro, con todo el mundo esperando el siguiente acto. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo Covington, bajando la voz hasta un tono más tranquilo, pero de alguna manera más peligroso. «¿Te crees muy lista? ¿Crees que si sigues poniendo esa máscara profesional, si sigues diciendo «sí, señor» y «lo siento, señor», eso de alguna manera te hace mejor de lo que realmente eres?» Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando su rostro como si buscara grietas en una fachada. «Pero yo puedo ver a través de ella».
Puedo ver exactamente lo que estás pensando. Estás ahí juzgándome, mirándome por encima del hombro como si tuvieras derecho a opinar sobre alguien como yo. La expresión de Jade no cambió, pero sus ojos sí. Solo por una fracción de segundo, algo brilló en ellos. No era ira, ni miedo, era algo más frío, algo que evaluaba, clasificaba y archivaba información para su uso posterior. Era la mirada de alguien a quien habían subestimado antes y que sabía exactamente cómo utilizar eso en su beneficio. Coington captó ese destello y se enfureció aún más. Ahí lo tienes, dijo, alzando de nuevo la voz. Ahí está lo que realmente piensas. Estás ahí de pie con tu pequeño uniforme, fingiendo ser respetuosa, pero crees que eres mejor que yo. ¿De verdad crees que tienes derecho a juzgar a alguien que ha logrado más en un mes que tú en toda tu vida? El sumiller dio un paso adelante con cautela. Señor, quizá deberíamos mantenernos al margen, dijo Covington, rompiendo por fin el contacto visual con Jade para mirar con ira al sumiller. Todos ustedes manténganse al margen. Esto es entre ella y yo. Se volvió hacia Jade, con la mandíbula tan apretada que los músculos se le marcaban bajo la piel. Quiero oírselo decir. Quiero oírte reconocer que cometiste un error, no una disculpa corporativa, ni una respuesta preparada. Quiero oírte admitir que estás equivocada y que yo tengo razón, y que no tienes ningún derecho a cuestionar nada de lo que digo. Jade respiró lentamente. El comedor se había quedado completamente en silencio. Incluso la suave música clásica que sonaba de fondo parecía haberse detenido. O tal vez todos estaban tan concentrados en la confrontación que no podían oír nada más. Las lámparas de cristal proyectaban su luz dorada sobre la escena, haciendo que todo pareciera escenificado, teatral y real. Entiendo que considere que el servicio fue inadecuado, Dr. Corrington, dijo Jade finalmente. Solo puedo ofrecerle mis disculpas e intentar corregir la situación para su satisfacción. Era la misma respuesta que había estado dando, redactada de forma ligeramente diferente, pero fundamentalmente idéntica. Profesional, mesurada, completamente imperturbable, y era precisamente lo que no se debía decir a alguien cuyo ego ya estaba sumido en una espiral de ira. Coington apretó los puños a los lados y su respiración se aceleró. El rubor que había comenzado en su rostro se extendió por su cuello. Se está burlando de mí, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Está ahí de pie burlándose de mí, delante de mis colegas, delante de todos los que están aquí, y cree que no habrá consecuencias. No me estoy burlando de nadie, señor, respondió Jade, con la voz aún tranquila, pero ahora con un ligero tono cortante, como acero envuelto en seda. Estoy tratando de resolver su queja, haciéndome quedar como un tonto. La voz de Coington se había elevado hasta casi gritar. Varios comensales se sobresaltaron. La mujer de la mesa 9 agarró el brazo de su acompañante. El hombre del traje gris cambió la posición de su teléfono para capturar un ángulo más amplio. Al quedarte ahí con esa actitud, como si nada de lo que digo importara, como si yo fuera el irrazonable, cuando lo único que quería era competencia básica y respeto. Los ojos de Jade se clavaron en los suyos y por un momento, la máscara profesional se resbaló lo suficiente como para mostrar lo que había debajo. No era miedo ni sumisión, sino algo más duro e infinitamente más controlado. Era la mirada de alguien que había sido empujado hasta el límite y estaba decidiendo en tiempo real si valía la pena cruzar la línea y asumir las consecuencias. Coington vio esa mirada y la malinterpretó por completo. Creyó ver desafío, rebeldía, falta de respeto que debía ser aplastada. No tenía ni idea de que estaba viendo la quietud absoluta que precede a la violencia, la calma que muestran los depredadores justo antes de atacar. Su cuerpo se movió antes de que la mayoría de las personas en la sala siquiera procesaran lo que estaba sucediendo. El cambio en su peso se convirtió en un pivote. Su pierna derecha se balanceó en un arco amplio y brutal. Su pulido zapato de cuero negro cortó el aire con la fuerza que proviene de la combinación del impulso y la rabia. No era un golpe entrenado. No era técnico ni preciso.
Era pura agresividad canalizada en un único movimiento violento diseñado para herir, humillar y demostrar algo que las palabras no habían podido expresar. La patada apuntaba directamente al abdomen de Judd, a sus costillas, al centro de gravedad que garantizaría el impacto y el máximo daño. La costosa tela del traje de Carrington se onduló con la fuerza del movimiento. Su lujoso reloj reflejó la luz de la lámpara de araña mientras balanceaba los brazos para mantener el equilibrio. Su rostro se contorsionó aún más, mostrando los dientes, con los ojos ardientes por una mezcla de superioridad y furia que finalmente había encontrado su expresión física. Esto era dominio. Esto era poner a alguien en su lugar. Esto era demostrar a todos los presentes en la sala que podía hacer lo que quisiera porque nadie tenía el poder ni el valor para detenerlo. Todo el comedor pareció congelarse en esa fracción de segundo. El tiempo se comprimió en algo extraño y elástico, donde una fracción de segundo se alargó lo suficiente como para que cada detalle se viera con una claridad imposible. Las lámparas de cristal del techo proyectaban su luz dorada sobre la escena como la iluminación de un escenario, iluminando cada ángulo del ataque de Coington. Los manteles blancos, la cubertería pulida, las copas de vino caras, todo ello creaba un telón de fondo de lujo y refinamiento que hacía aún más impactante la violencia que se desarrollaba en el centro del cuadro. Mónica se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos por el horror. Gerald se levantó a medias de su asiento, con la silla rozando el suelo de mármol, pero estaba demasiado lejos y era demasiado lento para hacer nada. Los demás inversores se quedaron paralizados, con la misma expresión de comprensión en sus rostros al darse cuenta de que su socio, el célebre cirujano al que habían venido a impresionar, acababa de cruzar una línea que no se podía volver atrás. Alrededor del comedor, las reacciones se propagaron como una piedra lanzada al agua tranquila. La mujer de la mesa 9 dio un grito ahogado, rompiendo el silencio. El hombre del traje gris levantó su teléfono, asegurándose de captarlo todo. La joven pareja de la mesa 14 se echó hacia atrás en sus asientos. Una camarera cerca de la cocina dejó caer la bandeja que llevaba. El estruendo de los platos al golpear el suelo apenas se percibió frente al gran drama que se estaba desarrollando. El hombre que estaba de pie cerca del fondo dio un paso adelante, abriendo la boca para gritar algo, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Estaba demasiado lejos. Todos estaban demasiado lejos. Todo sucedía demasiado rápido. La violencia irrumpió en el refinado espacio con una velocidad que no dejaba lugar a la intervención. La patada de Covington continuó su trayectoria. Con la pierna completamente extendida, su zapato de cuero negro apuntaba como un arma. Su altura y su peso le daban fuerza al golpe. Su rabia le daba intención. No solo estaba pateando, estaba atacando. Intentaba herir a alguien a quien percibía como indefensa, incapaz de defenderse, merecedora de un castigo por el delito de no derrumbarse ante su agresión verbal. La física de la patada era brutal. La rotación de sus caderas, la extensión de su pierna, el ángulo calculado, aunque fuera instintivamente, para aplicar la máxima fuerza a un objetivo que permanecía completamente inmóvil. Jade no se había movido. No había huido. Ni siquiera había levantado las manos para protegerse. Para todos los que miraban, para el propio Coington, parecía exactamente lo que él creía que era, una víctima indefensa a punto de recibir un golpe que la dejaría desplomada sobre el impoluto suelo de mármol. El momento se alargó. El zapato de Coington estaba a 1 metro del impacto, luego a medio metro. El aire parecía comprimirse alrededor del movimiento, creando un sonido como el de una tela rasgándose, como algo rompiéndose. Su rostro no mostraba remordimiento, ni dudas, solo la sombría satisfacción de alguien que creía estar demostrando finalmente su superioridad de forma definitiva. Más teléfonos se levantaron en la sala, pero la mayoría de la gente estaba demasiado conmocionada como para pensar en grabar. Se limitaban a mirar, paralizados en sus asientos, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Un hombre con un traje caro, atacando a una camarera en medio de uno de los mejores restaurantes de la ciudad.
La violencia estallaba en un espacio diseñado para ser un refugio de todo lo grosero y vulgar. Lo fundamentalmente incorrecto de la situación los paralizó. Los convirtió en testigos en lugar de actores. La camarera estaba cerca de la entrada de la cocina, con ambas manos presionadas contra su rostro. El ayudante de camarero a su lado se había puesto pálido. Otra camarera, una joven que había estado observando el enfrentamiento desde el principio, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no podía apartar la mirada. La puerta de la oficina del gerente permanecía cerrada. A nadie se le había ocurrido ir a buscarlo. Nadie había reaccionado con la suficiente rapidez. Todo se había intensificado demasiado rápido. La expresión de Jade no había cambiado. Incluso con la patada a 30 centímetros de distancia, incluso con la violencia dirigida directamente a su cuerpo, su rostro permanecía tranquilo. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no seguían el rostro de Cointon. Estaban fijos en su pierna, siguiendo la trayectoria con una concentración que sugería cálculo más que miedo. Su peso ya se había desplazado antes de que comenzara la patada. Su cuerpo se preparaba para algo que todos los demás consideraban imposible. El zapato de Cointon estaba a 15 centímetros del impacto. La costosa piel brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. La fuerza detrás de ella era suficiente para romper costillas, sacar el aire de los pulmones y enviar a alguien de espaldas contra mesas y sillas. Era el tipo de golpe que podía causar lesiones graves. Y Cointon lo había lanzado con la intención de causar precisamente ese tipo de daño, 4 pulgadas. La sala contuvo la respiración. Todos los ojos se fijaron en el punto de colisión, en el momento del impacto que todos asumieron que terminaría con Jade en el suelo, herida y humillada, con Cointon de pie sobre ella triunfante. Los teléfonos lo captaron todo. Las caras de sorpresa, los camareros paralizados, el lujoso entorno, la violencia. 2 pulgadas. Algo brilló en el rostro de Jade. No era miedo, ni sorpresa, sino algo más parecido a la resignación, como si hubiera esperado evitar esta situación, pero siempre hubiera sabido que podría llegar. Sus manos comenzaron a moverse, levantándose de donde estaban cruzadas delante de su delantal. El movimiento fue pequeño, controlado, económico. Para la mayoría de los espectadores, parecía un intento inútil de protegerse. Demasiado poco y demasiado tarde. 1 pulgada. La sonrisa de Cointon comenzó a formarse, un cruel giro de sus labios que anticipaba la victoria. Había dejado claro su punto de vista. Había mostrado a todos lo que sucedía cuando alguien olvidaba su lugar. Había demostrado que su poder no era solo financiero o social, sino también físico. Demostró que podía hacer lo que quisiera con quien quisiera y no enfrentar consecuencias, porque las personas como él nunca las enfrentaban. La patada alcanzó su objetivo y no encontró nada más que aire. El cuerpo de Jade se movió de una manera que parecía imposible para alguien que había estado completamente inmóvil una fracción de segundo antes. Su torso giró, sus caderas pivotaron con la precisión que solo se consigue tras miles de horas de entrenamiento. Su antebrazo izquierdo se levantó con un movimiento firme y controlado, en un ángulo perfecto para interceptar la espinilla de Cointon en lugar de su pie. El impacto cuando se conectaron fue fuerte y contundente. El sonido de los huesos chocando resonó en el comedor como un disparo. El bloqueo no fue suave. No fue defensivo en el sentido pasivo. El antebrazo de Jade golpeó la espinilla de Cointon con suficiente fuerza como para detener por completo el impulso de la patada y redirigir toda esa energía cinética a través de su pierna y hacia su propio cuerpo. La colisión envió una onda de choque visible a través de todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca se abrió por la sorpresa y el dolor. La cruel sonrisa que se había estado formando desapareció al instante, sustituida por una confusión que rayaba en el pánico. Pero Jade no había terminado. El bloqueo se transformó en otra cosa con un movimiento fluido y económico que sugería que los dos movimientos eran en realidad una acción continua. Su mano derecha, que se había levantado como para protegerse la cara, cambió de trayectoria en pleno movimiento. Abrió la palma,
Juntó los dedos y metió el pulgar. Retiró ligeramente el codo, generando un giro a través del hombro y la espalda. Luego, su mano se disparó hacia adelante en línea recta, con la palma de la mano apuntando con precisión quirúrgica al centro del pecho de Coington. El golpe parecía simple, casi suave en comparación con la violencia de su patada, pero la técnica era perfecta. Su peso se transfirió del pie trasero al delantero en el momento exacto del impacto, impulsando todo el peso de su cuerpo detrás del golpe con la palma. Sus caderas giraron, su hombro se extendió. Todos los músculos de su tronco se activaron en una secuencia perfecta, creando una cadena cinética que transmitió la máxima fuerza a través del punto de contacto más pequeño. La palma de la mano de Jade conectó con el esternón de Covington, exactamente donde se encontraba el botón superior de su caro traje. El impacto fue con un ruido sordo que de alguna manera pareció más fuerte que la colisión anterior entre el antebrazo y la espinilla. El impulso hacia adelante de Covington se detuvo al instante. Su cuerpo se quedó paralizado durante una fracción de segundo, suspendido en ese momento entre el movimiento y la caída, entre el ataque y la derrota. Entonces, la física tomó el control. La parte superior del cuerpo de Covington se echó hacia atrás. Sus brazos se extendieron hacia los lados, agarrando el aire. Su zapato lustrado, que había extendido en la patada, golpeó con fuerza el suelo de mármol mientras intentaba recuperar el equilibrio. Su otro pie resbaló. La costosa chaqueta de su traje se abrió de par en par. El lujoso reloj de su muñeca reflejó la luz de la lámpara de araña una vez más, mientras sus brazos se agitaban inútilmente. Su rostro pasó por una serie de emociones demasiado rápidas como para catalogarlas. Conmoción, dolor, incredulidad, miedo. La comprensión de que había calculado mal de forma catastrófica, que la víctima indefensa a la que había estado atacando era algo completamente diferente, algo peligroso, algo a lo que nunca debería haber tocado. Covington trastabilló 3 pasos hacia atrás, con las piernas enredadas entre sí y la respiración entrecortada. Chocó contra la mesa 7, golpeándose la cadera con el borde. La mesa se balanceó y las copas de vino se volcaron. Una cayó y el vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como si fuera sangre. Mónica saltó de su asiento y se pegó a la pared. Gerald tenía la boca abierta y las gafas de montura metálica se le resbalaban por la nariz. Covington intentó agarrarse a la mesa, pero sus manos no encontraron ningún punto de apoyo. Sus piernas cedieron por completo. Cayó con fuerza, golpeándose primero las rodillas contra el suelo de mármol con un crujido que hizo que varios comensales se sobresaltaran, y luego las palmas de las manos. Finalmente, todo su peso se desplomó hacia adelante y terminó a 4 patas debajo de la mesa, jadeando en busca de aire, con su cabello perfectamente peinado colgando suelto sobre la frente y el rostro del color de la carne cruda. Toda la secuencia, desde el momento en que su patada alcanzó a Hadi hasta el momento en que cayó al suelo, duró quizás 3 segundos. 3 segundos para que toda la dinámica de la sala cambiara. 3 segundos para que todas las suposiciones resultaran erróneas. 3 segundos para que los poderosos se volvieran impotentes y los indefensos revelaran que no lo eran en absoluto. Jad permaneció exactamente donde estaba cuando comenzó el enfrentamiento. Su postura había vuelto a ser neutral. Bajó lentamente las manos hasta dejarlas relajadas a los lados. Su respiración seguía siendo controlada y constante. Las únicas señales visibles de que algo había sucedido eran un ligero enrojecimiento en el antebrazo con el que había bloqueado la patada y un solo mechón de pelo que se había soltado de su perfecto moño. Su rostro no mostraba triunfo, satisfacción ni emoción alguna, salvo quizás un rastro de resignación, como alguien que se ha visto obligado a revelar un secreto que prefería mantener oculto. Miró a Covington que luchaba por respirar en el suelo, y su expresión siguió siendo profesional, preocupada, como si él fuera simplemente un invitado que había bebido demasiado vino y se había caído. El comedor permanecía en un estado de completa animación suspendida. Nadie se movía,
Nadie hablaba, nadie parecía siquiera respirar. Las lámparas de cristal proyectaban su luz dorada sobre una escena que había pasado de ser una elegante escena a algo que ninguno de ellos podía procesar. Sus cerebros luchaban por conciliar lo que acababan de presenciar con todo lo que creían saber sobre el mundo. El hombre del traje gris seguía sosteniendo su teléfono en alto, grabando, pero su mano se había quedado floja. La joven pareja de la mesa 14 se quedó paralizada con la boca abierta. La mujer de la mesa 9 tenía ambas manos presionadas contra el pecho. La camarera cerca de la cocina había dejado de llorar y tenía el rostro en blanco por la conmoción. El sumiller había retrocedido hasta quedar pegado a la pared, mirando a Jade como si la viera por primera vez. Mónica miró de Covington a Jade y viceversa, con una expresión que pasaba de la confusión al horror y a algo que podría haber sido respeto. Gerald finalmente se había quitado las gafas y las limpiaba con manos temblorosas, como si eso pudiera ayudarle a comprender lo que acababa de ver. Los demás inversores permanecían completamente inmóviles, sin hacer ningún gesto para ayudar a su socio, que seguía a gatas, jadeando. Jade dio un pequeño paso atrás, creando distancia, con las manos visibles y abiertas a los lados. Su voz cuando habló era tranquila, pero se escuchó con claridad en la silenciosa sala. Me defendí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veredicto. Sencillas, objetivas, innegables. Covington había atacado. Ella había respondido. Todo lo que sucedió a continuación se derivaría de esa verdad básica, capturada en una docena de teléfonos desde una docena de ángulos, presenciada por docenas de personas que nunca podrían afirmar que no habían visto exactamente lo que ocurrió. Covington levantó ligeramente la cabeza, con el rostro contorsionado por el dolor y algo más. Humillación, la aplastante constatación de que se había equivocado en todo, de que sus suposiciones sobre el poder y la impotencia acababan de hacerse añicos de la forma más pública posible, de que su vida, su carrera, su imagen cuidadosamente construida acababan de derrumbarse en 3 segundos de error de cálculo. Covington intentó levantarse. Sus brazos temblaban por el esfuerzo. Respiraba con jadeos cortos y dolorosos, lo que sugería que el golpe con la palma de la mano le había causado más daño que simplemente derribarlo. Se puso de rodillas, pero su mano resbaló en el suelo de mármol, aún resbaladizo por el vino derramado. Su cuerpo se inclinó hacia un lado y se estrelló contra la mesa 7 con todo su peso. El impacto provocó el caos en la mesa. Las copas de vino se volcaron y se rompieron. Los platos se deslizaron y chocaron entre sí, y la costosa vajilla se agrietó y se rompió. Los cubiertos se esparcieron por el mantel blanco, chocando contra la madera y el cristal. El centro de mesa, un elaborado arreglo de orquídeas blancas en un jarrón de cristal, se volcó y rodó por el borde. El agua se acumuló en el mantel y goteó sobre el suelo. El cuerpo de Covington yacía tendido entre los escombros, su traje azul marino empapado de vino tinto, la cara presionada contra el mantel destrozado, su aliento empañando la tela con cada exhalación laboriosa. El sonido de la destrucción resonó en el comedor, y luego se detuvo. Lo que siguió fue un silencio tan completo que se sentía físico, como una presión que se acumulaba en los oídos de todos. Nadie tosió, nadie se movió en sus asientos, nadie susurró. La música de fondo se había detenido en algún momento, o tal vez seguía sonando, y nadie podía oírla por encima del vacío de sonido que llenaba el espacio donde antes solía haber conversación y comida. Jade permaneció inmóvil, con las manos a los lados, observando pero sin acercarse. Su expresión seguía siendo neutra, profesional, como si simplemente estuviera esperando instrucciones sobre cómo proceder en una situación que había ido mucho más allá de los protocolos de servicio habituales. El mechón de pelo que se había soltado de su moño se movía ligeramente con la corriente del aire acondicionado. Era lo único que se movía en toda la sala. Entonces, lentamente, se levantaron los teléfonos, ya no de forma discreta, ni ocultos bajo los manteles o sutilmente inclinados desde los bolsos, sino abiertamente, deliberadamente, sostenidos en alto para capturar la escena en su totalidad.
El hombre del traje gris se levantó para tener un mejor ángulo, con el teléfono en alto, grabando el cuerpo tendido de Carrington sobre la mesa destrozada. La joven pareja de la mesa 14 sacó sus dispositivos y grabó desde diferentes posiciones. La mujer de la mesa 9 sostenía su teléfono en vertical, asegurándose de capturar toda la altura de las lámparas de araña hasta el suelo de mármol, donde el vino y el agua se extendían en un charco oscuro. Aparecieron más teléfonos. Un hombre de negocios cerca del fondo. Dos mujeres en la mesa 6. Una pareja mayor que había estado sentada en silencio durante todo el enfrentamiento, de repente sacó sus dispositivos a juego y comenzó a grabar al unísono. Incluso algunos de los propios invitados a la cena de Carrington habían sacado sus teléfonos. Mónica sostenía el suyo en posición baja, casi como disculpándose, pero la cámara apuntaba directamente a los escombros. Un joven inversor al otro extremo de la mesa filmaba abiertamente. Su rostro mostraba una expresión entre horrorizada y fascinada. Los camareros cerca de la entrada de la cocina también habían sacado sus teléfonos. La joven que había estado llorando grababa con manos firmes, con las lágrimas aún húmedas en el rostro, pero sujetando el dispositivo con firmeza y determinación. El ayudante de camarero a su lado sostenía su teléfono en alto, asegurándose de captarlo todo. Incluso el sumiller, apretujado contra la pared, tenía su dispositivo en la mano, documentando la escena con el encuadre cuidadoso de alguien que entendía que estaba presenciando algo histórico. Nadie intentó ayudar a Covington. Nadie se movió para comprobar si estaba herido. Nadie le preguntó si estaba bien. Solo grabaron, capturaron y documentaron. Los teléfonos crearon un círculo de testigos, un círculo de juicio, transformando el comedor en una sala de tribunal donde el veredicto se dictaba en tiempo real a través de docenas de lentes de cámara. Covington se movió ligeramente, y un gemido bajo escapó de su garganta. Movió la mano, con los dedos agarrándose al mantel empapado, tratando de encontrar apoyo. Consiguió girar la cabeza hacia un lado, con el rostro ahora visible, y una expresión que era una mezcla de dolor y comprensión incipiente. Sus ojos, desenfocados al principio, comenzaron a recorrer la habitación. Se posaron en el primer teléfono, luego en el segundo, y luego recorrieron todo el comedor y registraron toda la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todos los teléfonos, todos los ángulos, todos los testigos, todo apuntaba hacia él. Todo captaba su derrota, su humillación, su completo y absoluto fracaso. La realidad se posó sobre sus rasgos como un peso físico. Abrió y cerró la boca. Sus ojos se agrandaron. El rubor que había tiñido su rostro durante su ira se desvaneció, dejándolo pálido y sudoroso. Intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido débil que podría haber sido una palabra o simplemente aire escapándose. Su mano se extendió hacia sus compañeros de mesa, un gesto que podría haber sido una petición de ayuda, un intento de bloquear las cámaras o simplemente un intento de agarrar algo familiar. Ninguno de ellos se movió. Se quedaron allí sentados con sus teléfonos grabando la destrucción de su socio con la misma observación pasiva que habían mostrado durante su ataque. Gerald se ajustó las gafas y siguió filmando. La mano de Mónica se mantuvo firme sobre su dispositivo. Los demás inversores mantuvieron sus posiciones, con sus cámaras apuntando sin vacilar a la escena. Cualquier relación profesional que hubieran tenido con Carrington, cualquier negocio que hubieran venido a discutir aquí, había terminado. Ya no eran sus colegas, eran testigos de su caída y se aseguraban de que todo el mundo supiera que habían estado en el lado correcto cuando importaba. La elegancia del comedor se había transformado en algo completamente diferente. Las lámparas de cristal seguían proyectando su luz dorada, pero ahora iluminaban la escena de un crimen. Los manteles de lino blanco, los suelos de mármol pulido, el vino caro que ahora se extendía en manchas oscuras, todo se convirtió en prueba. La opulencia que había convertido al Grand Imperial en un símbolo de refinamiento ahora servía de telón de fondo para una demostración muy pública de lo rápido que se podía perder el poder. Un teléfono cerca de la entrada capturó la expresión tranquila de Jade. Otro grabó la figura tendida de Carrington. Un tercero recorrió lentamente toda la sala,
documentando cada rostro conmocionado, cada dispositivo levantado, cada detalle de la escena. Las imágenes serían redundantes, se superpondrían, mostrando el mismo momento desde docenas de perspectivas. Pero esa era la cuestión. No habría ambigüedad, ni espacio para narrativas alternativas, ni forma de que nadie pudiera afirmar que las cosas habían sucedido de otra manera. Cointon finalmente logró levantarse ligeramente, apoyando un codo debajo de él. Su costoso traje estaba arruinado, empapado de vino y agua, con la tela pegada a su cuerpo en manchas oscuras. Su cabello perfectamente peinado le caía sobre la cara, y su barba, tan meticulosamente recortada, ahora parecía despeinada y patética. El reloj de su muñeca, aún reluciente, parecía burlarse de él. Un símbolo de riqueza y estatus que ahora no significaba nada, que no podía protegerlo. Eso nunca había sido un poder real. Sus ojos volvieron a encontrar a Jade. Ella estaba exactamente donde había estado. Aún tranquila, aún profesional, aún completamente en control. El contraste entre ellos era absoluto e innegable. Él estaba en el suelo, destrozado y derrotado. Ella estaba de pie, serena e intacta. Los teléfonos captaron ese contraste desde todos los ángulos, creando un registro visual que contaría la historia con más claridad que cualquier palabra. La boca de Cointon se movió en silencio. Su rostro pasó por diferentes emociones: confusión, negación, ira que intentaba resurgir, pero que no encontraba combustible, y finalmente, lentamente, el peso aplastante de la comprensión. Había perdido, no solo la pelea, sino todo: su reputación, su carrera, su imagen cuidadosamente construida como alguien poderoso e intocable. Todo había desaparecido, grabado desde una docena de ángulos, listo para ser compartido con el mundo. El silencio se mantuvo, los teléfonos siguieron grabando y Jade simplemente esperó, profesional y paciente, lo que fuera a suceder a continuación. La puerta de la oficina del gerente finalmente se abrió. Alec Craig apareció en la puerta. Su expresión sugería que había oído ruido, pero no había comprendido la magnitud de lo que había ocurrido. Tenía unos 50 años, vestía impecablemente con un traje oscuro y llevaba el cabello canoso peinado con precisión. Dio 3 pasos hacia el comedor antes de darse cuenta de la escena. Sus pasos se tambalearon. Sus ojos se movieron de los teléfonos a Covington, tendido sobre la mesa destrozada, a Jade, que permanecía tranquila cerca de allí, al silencio absoluto que llenaba su restaurante, normalmente bullicioso. ¿Qué ha pasado aquí? Su voz sonaba insegura, como si no estuviera seguro de querer la respuesta. Jade se volvió hacia él, enderezando ligeramente la postura. Señor Craig, su voz resonó con claridad en la sala silenciosa. El doctor Cointon se enfadó por el servicio de vino. La situación se agravó. Me agredió. Me defendí. Las palabras eran sencillas, objetivas, pronunciadas sin emoción ni adornos. Solo la secuencia de los acontecimientos reducida a sus componentes esenciales. En toda la sala, los teléfonos captaron su declaración, grabando no solo las palabras, sino también la calma y la profesionalidad con la que las pronunció. Sin histeria, sin exageraciones, solo la verdad dicha con claridad por alguien que no tenía nada que ocultar. Alec Craig palideció. Sus ojos se posaron en Covington, que había conseguido incorporarse y sentarse apoyándose en la pata de la mesa. Aún respiraba con dificultad. Tenía el traje arruinado y el rostro era una máscara de dolor y humillación. Dr. Cointon, ¿es esto cierto? Cointon abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Movió la mano vagamente, en un gesto que podía ser de negación, de explicación o simplemente de confusión. Sus 2 ojos recorrieron la habitación, posándose en un teléfono tras otro, todos apuntando hacia él, todos grabando su momento de la verdad. El peso de todo ello parecía aplastar cualquier respuesta que hubiera intentado formular. Mónica dio un pequeño paso adelante, con voz tranquila pero clara. Él la pateó. Todos lo vimos. Él la atacó primero. Ella miró a los demás inversores, ninguno de los cuales la contradijo. Gerald asintió lentamente,
con el rostro sombrío. El inversor más joven, al final de la mesa, añadió: estuvo insultándola durante varios minutos antes de agredirla físicamente. El gerente se llevó la mano a la frente. ¡Oh, Dios! Sacó el teléfono del bolsillo con dedos temblorosos. Voy a llamar a la policía. Que nadie se mueva. Que todo el mundo se quede exactamente donde está. Miró a Jade, y la preocupación sustituyó al shock. ¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica? Estoy bien, señor. La voz de Jade se mantuvo firme. Te ha golpeado, te ha tocado. Intentó darme una patada. Lo bloqueé y me defendí con un golpe con la palma de la mano en el pecho. Cayó y chocó contra la mesa. La descripción clínica, pronunciada con el mismo tono profesional que había utilizado durante todo su turno, de alguna manera hizo que la situación pareciera más real. No se trataba de una pelea. No se trataba de un combate mutuo. Se trataba de una agresión clara y una defensa igualmente clara. Los teléfonos seguían grabando, captando cada palabra, creando una grabación de audio que coincidía con la visual. Alec Craig se llevó el teléfono al oído y habló con voz tensa a los servicios de emergencia. Sí, necesito a la policía en el comedor del Grand Imperial. Ha habido una agresión. La víctima es uno de nuestros camareros. El agresor sigue en el local. Sí, tenemos varios testigos. No, la situación está controlada. Por favor, envíen agentes inmediatamente. Coington finalmente recuperó la voz. Esperen. La palabra salió ronca, débil. Espera, esto no es lo que parece. Intentó ponerse de pie, apoyándose en la mesa, pero sus piernas no le respondían. Se desplomó de nuevo, con una mano presionando el pecho, donde Jade le había golpeado. Ella: yo solo estaba sirviendo. Es completamente inaceptable y tú le diste una patada. La voz de Mónica interrumpió su balbuceo. Barrett, la agrediste físicamente delante de todos los presentes. No hay forma de que te salgas con la tuya. Me provocó, dijo Coington, alzando la voz con desesperación. Fue irrespetuosa. No reconoció su error. No dejaba de mirarme como si me estuviera juzgando. Sus ojos recorrieron la sala, buscando apoyo, comprensión, alguien que se pusiera de su lado. Solo encontró cámaras y miradas frías. Todos vieron cómo se comportaba. Vieron su actitud. Gerald habló con voz monótona. Lo que vimos fue cómo la insultaste durante 10 minutos y luego la agrediste físicamente cuando ella se mantuvo profesional. Profesional. La risa de Coington fue amarga y ligeramente maníaca. Ella se burlaba de mí. Estaba allí de pie burlándose de mí con esa mirada en su rostro y ese tono en su voz. Yo defendía mi dignidad. Defendía el respeto básico al darle una patada. El inversor más joven negó con la cabeza. Barrett, ¿en qué estabas pensando? ¿En qué estaba pensando? La expresión de Coington cambió, pasando por la negación y la ira antes de aterrizar en algo peor. La comprensión. Lentamente, terriblemente, el alcance total de lo que había hecho se apoderó de él. Sus ojos se movieron de un rostro a otro, viendo el juicio en todos. Su mirada se posó en los teléfonos, en las docenas de dispositivos que habían grabado su ataque, su derrota, su completa pérdida de control. El vídeo, susurró. Dios mío, el vídeo. Varios vídeos, dijo en voz baja el hombre del traje gris desde el otro lado de la sala. Desde múltiples ángulos, todos mostrando exactamente lo que pasó. El rostro de Coington se desmoronó. Se llevó la mano a la boca. Mi consulta, mi reputación. Tengo licencia médica. Tengo paciencia. Tengo... Miró a sus inversores y vio sus rostros cerrados, su lenguaje corporal ya distanciándose de él. La junta, el hospital, cuando vean esto, tu carrera habrá terminado. Mónica lo dijo sin malicia, solo constatando un hecho. Atacaste a alguien en público. Está grabado. Por la mañana se habrá vuelto viral. La junta médica lo verá. Tus pacientes lo verán. Todo el mundo lo verá. Guardó su teléfono en el bolso. Me retiro de la inversión. Sugiero que todos hagan lo mismo. Los demás inversores asintieron. Gerald se levantó lentamente. Lo siento, Barrett, pero tiene razón.
No podemos estar asociados con esto. Uno por uno comenzaron a recoger sus pertenencias, distanciándose de su antiguo socio comercial. Cointon los vio marcharse, con el rostro paralizado por la conmoción. Esperen, por favor. Ha sido un malentendido. Podemos explicarlo. Podemos controlar la narrativa. No hay ninguna narrativa que controlar. Alec Craig dijo con voz dura, agrediste a mi empleada en mi restaurante delante de docenas de testigos con cámaras. Lo único que hay que explicar es cómo alguien de tu supuesta inteligencia puede ser tan increíblemente estúpido. Se oyeron sirenas en la distancia, cada vez más fuertes. El sonido pareció afectar físicamente a Coington. Se desplomó aún más, con las manos todavía presionadas contra el pecho y la respiración superficial. Estoy arruinado, susurró sin dirigirse a nadie en particular. Completamente arruinado. Jade permaneció de pie donde había estado durante toda la conversación, con las manos a los lados y una expresión neutra. No parecía triunfante ni satisfecha. Parecía alguien que había hecho un trabajo desagradable, pero necesario, y estaba esperando la conclusión formal. Profesional hasta el final, incluso después de todo lo que había pasado, las sirenas se hicieron más fuertes. A través de los ventanales del restaurante, se veían luces azules y rojas que pintaban el elegante interior con colores giratorios que convertían el lujo en una escena del crimen. Los teléfonos seguían grabando. Los testigos seguían mirando. Y Coington se sentó entre los restos de su vida, comprendiendo por fin, y demasiado tarde, lo que le había costado su privilegio. La policía llegó en parejas. Dos agentes uniformados entraron primero, con expresiones profesionales y alertas mientras observaban la escena. La mesa destrozada, el hombre sentado entre los escombros, la mujer de pie, tranquila, a unos metros de distancia. El círculo de comensales con los teléfonos en la mano. Uno de los agentes se acercó a Alec Craig, mientras que el otro se dirigió hacia Jade, con la mano apoyada casualmente en el cinturón, pero con una postura nada amenazante. Señora, ¿es usted la víctima? Su voz era tranquila, entrenada para calmar los ánimos. Sí, agente. La respuesta de Jade fue inmediata y clara. Me llamo Jade Chantera. Soy camarera aquí. Ese hombre, el Dr. Barrett Coington, me insultó y luego me atacó físicamente con una patada alta. Bloqueé el ataque y me defendí con un golpe con la palma de la mano. Cayó y chocó contra la mesa. El agente sacó una libreta. ¿Ha sufrido alguna lesión? Un pequeño hematoma en el antebrazo por el bloqueo. Nada que requiera atención médica. Y el agresor parece tener dificultades para respirar. El golpe le dio en el pecho. Puede que necesite ser examinado. El agente asintió con la cabeza, tomando notas. Su compañero se había acercado a Coington y le hacía preguntas en voz baja. Las respuestas de Coington eran apenas audibles, su voz débil y derrotada. Entraron dos agentes más, seguidos de paramédicos con su equipo. El comedor se había transformado en una escena de investigación oficial. El ambiente elegante se rompió por completo con la presencia de los servicios de emergencia y el interrogatorio oficial. Tenemos testigos, dijo Alec Craig, señalando con un gesto la sala. Docenas de ellos y videos. Todo el mundo grabó lo que pasó. El primer agente levantó ligeramente las cejas. Todo el mundo. Múltiples ángulos, confirmó el hombre del traje gris. Puedo enviarle mis imágenes ahora mismo si las necesita. Alrededor de la sala, otros comensales asintieron, levantando sus teléfonos. El agente miró a su compañera y algo pasó entre ellos. Se dieron cuenta de que no iba a ser una situación complicada. Él dijo, ella dijo. Este iba a ser uno de los asaltos más documentados que habían investigado nunca. Necesitaremos las declaraciones de todos los testigos y, sí, necesitaremos copias de todas las grabaciones de video. Se volvió hacia Jade. Señora, ¿puede contarme exactamente lo que pasó desde el principio? Jade relató la velada con la misma claridad y objetividad con la que se lo había contado a Alec Craig. La queja sobre el vino, el aumento de los insultos, los comentarios racistas y clasistas, la agresión física, su respuesta defensiva. Los agentes tomaron notas detalladas, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando
y sus expresiones se volvieron cada vez más sombrías a medida que se iba completando el panorama. Los paramédicos examinaron a Covington, le tomaron las constantes vitales y le preguntaron por el nivel de dolor. Uno de ellos miró a los agentes. Posible fractura de esternón. No hay peligro inmediato para su vida, pero hay que trasladarlo para hacerle radiografías y mantenerlo en observación. Lo subieron a una camilla a pesar de sus débiles protestas. Mientras lo llevaban en silla de ruedas junto a Jade hacia la salida, Covington giró la cabeza para mirarla por última vez. Su expresión era vacía, derrotada, la cara de alguien que comprendía perfectamente lo completamente que se había derrumbado su mundo. Jade lo miró a los ojos con la misma calma profesional que había mantenido durante toda la terrible experiencia. No se regodeó, no habló, solo observó cómo lo sacaban del comedor, de su posición de poder, hacia un futuro que estaría definido por completo por esta única decisión catastrófica. La investigación continuó durante otra hora. Se tomaron declaraciones, se recopilaron y catalogaron las grabaciones de video y se registró la información de contacto. Los agentes deliberaron en voz baja, revisando las pruebas, pero su conclusión parecía inevitable. Uno de ellos se acercó a Jade cuando la noche finalmente llegaba a su fin. Señora Shantara, basándonos en las declaraciones de los testigos y las pruebas de video, está claro que actuó en defensa propia. Puede marcharse. Presentaremos cargos por agresión contra el Dr. Covington. Probablemente tendrá que prestar testimonio adicional, pero por esta noche ya ha terminado. Jade asintió. Gracias, agente. Alec Craig se acercó cuando la policía terminó su trabajo. Jade, tómate el resto de la semana libre. Con sueldo. No deberías tener que lidiar con nada de esto. Siento mucho que esto haya ocurrido en mi restaurante. Hizo una pausa, con expresión de dolor. Debería haber intervenido antes. Deberías haber estado aquí. No podías saber que la cosa iba a escalar así, dijo Jade en voz baja. Nadie podría haberlo sabido. Cuando el restaurante finalmente se vació, ya era más de medianoche. El comedor parecía un campo de batalla. Una mesa destrozada, manchas de vino en el mármol, vajilla rota esparcida sobre manteles blancos. El elegante local necesitaría horas de limpieza antes de poder volver a servir cenas, pero los daños físicos no eran nada comparados con la tormenta digital que ya estaba comenzando. Los videos habían empezado a subirse antes incluso de que Jade saliera del edificio. El hombre del traje gris publicó sus imágenes en Twitter con un sencillo pie de foto. Cirujano famoso agrede a una camarera en un restaurante de lujo. Ella estaba preparada. La joven pareja subió su versión a TikTok. El video de Mónica se publicó en su Instagram privado y luego se difundió cuando sus seguidores lo compartieron públicamente. Todos los ángulos, todas las perspectivas, todos mostraban la misma secuencia. La ira de Covington, su ataque, la perfecta defensa de Jade, su completa derrota. A las 2 de la madrugada, la camarera de Hash Viper era tendencia. Alguien había identificado a Jade a través de la página web del restaurante. Descubrió su pasado como luchadora de Muay Thai. Encontró la página de Instagram de su gimnasio, donde se veían fotos de sus entrenamientos. La historia se escribió sola. Un cirujano rico y arrogante ataca a una hábil luchadora disfrazada de camarera indefensa. Se hizo justicia en 3 segundos. La historia lo tenía todo. Conflicto de clases, giro dramático, pruebas claras en video, final satisfactorio. Al amanecer, los videos tenían millones de visitas. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Cirujano que ataca a una camarera recibe su merecido, decía un titular. Cuando los privilegios se topan con el Muay Thai, decía otro. Las fotos profesionales de Covington aparecían junto a capturas de pantalla del video. El contraste entre su imagen pulida y su forma derrotada en el suelo del restaurante era imposible de ignorar. Las líneas telefónicas de su consulta se colapsaron. Su página web se cayó por el tráfico. Los pacientes cancelaron sus citas. El hospital en el que tenía privilegios inició una investigación inmediata. La Junta Médica Estatal emitió un comunicado a media mañana.
Estamos al tanto del incidente en el que se ha visto involucrado Elder Barrett Chase Covington. Se ha iniciado una revisión de emergencia de su licencia médica. El Dr. Covington ha sido suspendido de forma inmediata a la espera de la investigación. Las acusaciones formales llegaron horas más tarde. Agresión, lesiones y posibles agravantes por delito de odio, dada la naturaleza racista y clasista de sus insultos antes del ataque. El teléfono de Jade no paraba de sonar, pero ella no contestaba. Se quedó en casa, descansando su antebrazo magullado, viendo cómo se desarrollaba la historia en las pantallas mientras permanecía al margen. Las solicitudes de entrevistas se multiplicaban. Programas matutinos, podcasts, documentalistas. Todos querían su historia, querían que explicara cómo se sentía al derrotar a su agresor, querían que fuera su símbolo de resistencia contra los abusadores poderosos. Ella los rechazó a todos. A través de Alec Craig, publicó una breve declaración. Me defendí de un ataque no provocado. Estoy agradecida de que la verdad haya quedado clara y de poder seguir adelante. Espero que esto recuerde a la gente que todo el mundo merece respeto, independientemente de su posición o profesión. Eso fue todo. Sin entrevistas, sin vueltas de victoria, sin sacar provecho de la fama viral, solo dignidad y un regreso tranquilo a su vida, lo que de alguna manera la hizo aún más atractiva para los millones de personas que seguían la historia. Se convirtió exactamente en lo que el momento necesitaba. No en una heroína que buscaba atención, ni en una víctima que buscaba compasión, solo en alguien que había marcado un límite, lo había defendido cuando era necesario y se había negado a permitir que nadie la redujera a su trabajo o a sus habilidades de lucha. El Grand Imperial reabrió 3 días después. Jade volvió al trabajo, moviéndose por el comedor con la misma elegancia profesional, sirviendo mesas, tomando pedidos, manteniendo los estándares que la habían convertido en una de sus mejores camareras. Los comensales la reconocían. Algunos pedían específicamente que les atendiera ella. Otros intentaban hablar con ella sobre el incidente. Ella se mantenía educada pero firme, redirigiendo las conversaciones hacia sus comidas, negándose a dejar que aquella noche definiera toda su existencia. La carrera del Dr. Barrett persiguió a Covington y terminó en los escombros de la mesa 7. Le revocaron la licencia, cerró su consulta, su reputación se convirtió en una advertencia sobre los privilegios y la violencia. El video le perseguiría para siempre, un registro permanente de su peor momento, accesible para cualquiera con conexión a Internet. Jade Chantara simplemente siguió viviendo, trabajando, formándose, siendo exactamente quien siempre había sido. Alguien que tenía una fuerza tranquila, que exigía respeto a través de la competencia en lugar de la confrontación y que demostró que el poder no tiene nada que ver con el estatus, sino con saber quién eres y negarte a aceptar menos de los demás. Las lámparas de araña doradas seguían proyectando su luz sobre el comedor del Grand Imperial, pero la sala había cambiado. Los camareros se mantenían un poco más erguidos. Los comensales hablaban con un poco más de respeto. Todos los que entraban sabían lo que había ocurrido allí. Conocían la línea invisible que existía entre la autoridad y el abuso, y sabían de la mujer que había hecho visible esa línea durante 3 segundos perfectos, capturada desde una docena de ángulos y compartida con el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia te ha llegado al corazón, espera a ver lo que viene a continuación. Es aún más impactante e inspiradora de lo que puedas imaginar. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para sumergirte en otra historia increíble que te dejará boquiabierto. Créeme, no te arrepentirás.